Hola, sé bienvenido a un nuevo vídeo del curso de Fundamentos de Programación. En este segundo vídeo dentro del apartado de Programación Orientada a Objetos, os voy a mostrar cuáles son los tres pilares fundamentales que rigen esto de la programación orientada a objetos. Para hacerte un breve recordatorio, te diré que en el anterior vídeo estuvimos viendo cuál era la filosofía esencial de la programación orientada a objetos, de cualquier lenguaje que esté basado en esto de la programación orientada a objetos, como Java, como C++, como C#, etc. Y estuvimos viendo pues que básicamente lo que intenta cualquier lenguaje de programación orientada a objetos es que nosotros trabajemos de la forma más real, es simular la vida real, es decir, que trabajemos, que manipulemos, que diseñemos objetos. Nosotros al final en un programa lo que vamos a utilizar, en programación orientada a objetos, lo que vamos a utilizar son objetos. Un objeto lo vamos a crear, vamos a definir qué tipos o qué clase de objetos vamos a poder crear en ese programa. Vamos a hacer que una vez creados estos objetos puedan interaccionar unos con otros. Es decir, trabajar como en la vida real. Por ejemplo, un objeto podría ser una pelota, otro objeto podría ser yo mismo y la iteración podría ser golpear la pelota o darle una patada a la pelota, ¿vale? Con el efecto consecuente de que la pelota saliese despedida, etcétera, etcétera. O sea, vamos, en otras palabras, a que entender que la programación orientada a objetos es simplemente eso, es un paradigma de programación, es decir, una forma de programar, lo que se dice un modelo de programación, en el que intentamos simular la vida real, trabajando únicamente con objetos. Bien, vamos a empezar ya en este vídeo mostrando los tres pilares fundamentales que tienes que tener en cuenta a la hora de programar. Es decir, igual que en la programación clásica existían tres principios fundamentales, que era uno de ellos las expresiones, que podían ser aritméticas o lógicas. Por otro lado, el control de flujo y por otro lado, la estructuración o modularidad del código. En la programación orientada a objetos existen también tres principios fundamentales que tienes que clavarte sí o sí en la cabeza para que de esta forma aprendas a programar perfectamente orientado a objetos. El primer principio es el principio de encapsulación. Es un principio que ahora mismo te sonará chino, a lo mejor sí te suena, depende del nivel de conocimientos que tengas previos sobre esto, pero este es el primer principio fundamental de la programación orientada a objetos, la encapsulación. Por otro lado, tenemos otro principio fundamental que es la herencia. La herencia es otro principio fundamental y veremos que todos estos principios son exactamente iguales a lo que ocurre en la vida real. Aquí no hay nada que tú de forma intuitiva no hayas, en tu vida todos estos principios los has utilizado hasta la saciedad. Cuando te los explique los vas a entender de forma muy sencilla. Y por último, que está más que ponerlo aquí, lo voy a poner como una consecuencia de la herencia, sería el tercer principio, que lo voy a poner así también, que es el polimorfismo. Polimorfismo. A ver si lo escribo bien. Morfismo. Bien. El polimorfismo, el último de los principios que hay. Bien. Existe, vamos a decir, una característica implícita en la programación orientada a objetos, que es la característica de la abstracción, ¿vale? Pero veremos que la abstracción, ¿vale?, que es una característica propia no tiene nada que ver con las clases abstractas, ojo, no tiene nada que ver, si tienes algo de conocimiento, no me estoy refiriendo a clases abstractas ni a métodos abstractos, para nada. Estamos hablando de la abstracción, es decir, la abstracción es básicamente la forma en la que nosotros vamos a construir, es decir, en la que vamos a definir los tipos de objetos que vamos a crear, las clases. La abstracción hace referencia sobre todo a las clases, donde vamos a definir de forma abstracta unas clases de objetos, unos tipos de objetos, y esas clases en sí no existen, eso lo veremos, ¿vale? Pues eso es el concepto más o menos básico de lo que significa la abstracción. Pues bien, vamos a ver lo que es la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. La abstracción la pongo aparte porque la abstracción engloba todo, sería el superprincipio de todo, ¿vale? El principio fundamental. Hemos dicho que de forma abstracta nosotros vamos a simular el mundo real
No es un mundo real el que tenemos en nuestro IDE, en nuestro lenguaje. El mundo real es el mundo material, pero nosotros vamos a extraer ese mundo real para simularlo dentro de nuestro entorno. De ahí viene ese concepto de abstracción, para que lo entiendas. Bien, pues ya vamos a empezar ya con estos 3 principios y vamos a ir viéndolos uno a uno. Bien, el primer principio es el de la encapsulación. Este va a ser el primer principio que vamos nosotros a ver y el que vamos a empezar a ver a lo largo no solo de este vídeo, sino a lo largo de una serie de vídeos posteriores. La encapsulación básicamente responde a la siguiente pregunta, o vamos a decir que formula esta pregunta. ¿Qué es visible o accesible y qué es invisible? Eso es lo que significa la abstracción. Es decir, ¿qué va a ser accesible de un objeto? Es decir, nosotros de un objeto determinado veremos también lo que es la composición, pero veremos que nosotros con un objeto podemos relacionarnos, interaccionar de una forma concreta. No como nos dé la gana, sino de una forma concreta. Y podremos acceder a determinadas partes de ese objeto. Partes visibles, partes accesibles. Pero va a haber partes que nosotros no vamos, igual que en la vida real, hombre, por poder podemos desmontar entero, pongamos el caso de un coche. Nosotros cuando accedemos a nuestro coche, cuando nosotros accedemos a un volante, a 3 palancas, la del embrague, la del freno y la del acelerador y como mucho una palanca de cambios. Y ya está, a lo mejor tenemos el claxon, tenemos una serie de cosas más, pero básicamente para mover el coche necesitamos esos elementos que acabo de decir. Si nosotros queremos que el coche acelere, nosotros cogemos y apretamos el acelerador cuando el coche está andando y tiene metida una marcha, le pisamos el acelerador. Nosotros no cogemos y para acelerar nos metemos en las tripas del coche y tiramos de un cable que hace que abra alguna válvula y que hace que entre más gasolina. Yo no sé ahí los mecanismos. Esos mecanismos de ingeniería, de mecánica que ha diseñado el ingeniero, que ese será el diseñador de ese tipo de coche, de esa clase de coche, él ha decidido que hay partes del coche que nosotros no podemos acceder. Nos dice, vale, vosotros podréis manejar el coche, pero lo vais a manejar como a mí me dé la gana, por temas de seguridad. Porque no podéis vosotros conduciendo acceder a las tripas de un coche. Podéis provocar primero una avería y lo más importante, un accidente. Ya el coche viene programado, entre comillas, viene diseñado para que cuando tú aprietes la palanca del acelerador se haga una serie de cadena de acontecimientos que va a dar lugar a que el coche, en definitiva, incremente su velocidad. Al igual ocurre, por ejemplo, con la palanca del freno. En el momento que nosotros pisamos ese pedal de freno, se activan una serie de mecanismos internos a los que nosotros no debemos ni tenemos por qué acceder. Por tanto, están ocultas para nosotros y se activan para que el coche frene, disminuya su velocidad. Esa es básicamente la idea de la encapsulación. En programación orientada a objetos ocurre exactamente lo mismo. Cuando nosotros diseñamos una clase de objeto, y ahora hablaremos de lo que es un objeto, diremos qué va a ser accesible y qué no va a ser accesible de ese objeto. Ese es el primer principio. Pero antes que nada, vamos a ver qué es en sí una clase y qué es en sí un objeto. Y este va a ser lo que vamos a dedicar ya ahora en este vídeo. Ya empezaremos en el próximo, os he abierto un poquito el gusanillo aquí con este concepto, que lo veremos más, y vamos a ver ahora lo que significa clase y objeto. Porque si no empezamos a entender esto, no tiene sentido empezar a hablar de encapsulación. Bien, vamos a comenzar. Cuando nosotros vivimos un mundo real, un mundo formado por objetos, cada uno distintos uno de los otros. Aunque nosotros lo que tenemos es una capacidad, como decía Emmanuel Kant, en la crítica de la razón pura, decía que la mente tenía la capacidad de asociar las cosas y producir una especie de, como también hizo Aristóteles en su momento, de hacer una especie de taxonomía, de
hacía una especie de clasificación de todos los objetos y lo que hacemos es que objetos que son semejantes los vamos agrupando dentro de otro concepto mayor. Eso es lo que decía Kant y lo que es el principio que utilizaba, por ejemplo, Aristóteles como naturalista cuando empezó a crear las primeras taxonomías de tipos de aves, mamíferos, etcétera, etcétera. Vamos a verlo. Nosotros vivimos en un mundo rodeado de objetos. Por ejemplo, yo soy un objeto. Una persona que se llame María, yo voy a poner así, también es otro objeto. Pero también puede haber otro que se llame Manolo y es otro objeto. A lo mejor pues tiene aquí una herida, esto lo tiene de color rojo, a lo mejor los brazos los tiene rojos, pero sigue siendo otro objeto distinto. Cada uno de ellos son objetos distintos, únicos. Y además, aunque fueran exactamente iguales dos gemelos, uno se llama Pepe y el otro se llama Juan. No se van a llamar dos gemelos Pepe y Juan. Y aún así tienen ciertas características, distintas formas de comportarse, etcétera, etcétera, que los van a hacer únicos. Por tanto, el concepto de objeto es un concepto de ser único. No existen dos objetos exactamente iguales. Aunque hagas dos objetos en una fábrica iguales, como pueden ser dos jarrones, seguro que entre los dos existen diferencias. Y la diferencia primera va a ser la posición espacial. Por ejemplo, yo puedo tener dos jarrones iguales. Yo tengo aquí un jarrón, perdonad por mi dibujo, y yo tengo aquí otro jarrón que son exactamente iguales, pero sin embargo, este está colocado aquí y este está colocado aquí. No pueden haber dos objetos que ocupen exactamente el mismo espacio. Lo que quiero decir básicamente es que los objetos son totalmente únicos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros observamos los objetos, el mundo en el que nosotros vivimos es muy complejo de esta forma. Si todos los objetos son únicos, comprender la naturaleza sería imposible. Necesitamos algún tipo de mecanismo, como decía Kant, necesitamos algún tipo de mecanismo mental que nos permita entender mejor el mundo, ese mundo de objetos únicos. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros, el cerebro dice, vamos a ver, entre estos tres objetos que veo, yo, María y Pepito, no sé si era Juan, los tres tienen ciertas características semejantes. Tienen dos piernas, dos brazos, están erguidos, tienen una cabeza. A lo mejor María lleva falda y lleva coletas, el otro tiene pero básicamente tienen una serie de características comunes. Es decir, aunque son distintos, tienen una serie de características comunes. Estas características comunes lo que nosotros hacemos es agruparlas dentro de lo que denominamos una clase de objeto. Clase de objeto. Es decir, estos tres objetos los voy a agrupar en una misma clase de objeto. Pongamos que lo vamos a meter en el objeto, ¿cuál? Por ejemplo, persona. Persona, ¿vale? Persona. Estos tres individuos son personas en sí. Tanto yo, como María, como Juan, somos personas. Porque aunque seamos distintos, en esencia somos únicos, tenemos una serie de características que nos hacen una serie de características parecidas o semejantes, ¿vale? Toda persona suele tener un nombre, suele tener unos apellidos, suele tener una edad, suele tener una altura, suele tener dos brazos, dos piernas, dos ojos, una nariz, una boca, en otras palabras, un color de piel. Son una serie de características que esas características son las que definen a los objetos. Los objetos se muestran ante el mundo o se observan, vamos a decir, ante el mundo por las características que los definen. Las características. Pero estas características, en el mundo de la programación orientada a objetos se denominan lo que son las propiedades. Las propiedades son las características que definen a un objeto. Pero, es decir, nosotros cuando vemos un objeto, vemos una serie de características.
Y si nosotros supiéramos más datos de él, como su nombre, sus apellidos, su edad, etcétera, son otras características que a lo mejor no son visuales, pero son características de edad, es decir, una serie de características a lo mejor de datos personales suyos, propios, su nombre, su edad, etcétera, etcétera. Pues bien, tienen una nacionalidad, etcétera. Todas esas características, cuantas más mejor, ayudan a que definamos mejor de forma única ese objeto en concreto, porque en la realidad existen objetos, no existen clases de objetos. Tú jamás vas a ver una persona. Tú vas a ver a Juan, vas a ver a mí, me vas a ver a mí o vas a ver a María, pero jamás vas a ver en la calle a un objeto único que sea una persona, porque porque las personas no existen. El objeto, o sea, no hay un objeto persona. Existen una serie de objetos que nosotros lo agrupamos bajo el concepto de persona. Existen muchas personas en la Tierra, pero no existe un objeto único que sea persona. Que digamos, esto es persona y no existe más. Eso es básicamente el concepto, ¿vale?, de objeto. El objeto es único, el objeto es lo que existe, lo que percibimos, con lo que vamos a interaccionar. En el mundo real estoy poniendo el ejemplo. En la programación orientada a objetos es exactamente lo mismo. Ya lo iremos viendo poquito a poco. Quiero que entiendas primero los conceptos. Bien, aparte, los objetos, aparte de una apariencia, de una serie de características, también realizan una serie de acciones. Los objetos hacen una serie de acciones. Los objetos no están totalmente quietos, incluso una piedra tiene acciones. Si tú una piedra la empujas, ¿vale? Que yo la empujo y la piedra deja de tener ya suelo porque está en un precipicio, la piedra va a caer. Y la piedra va a golpear. Si le da a alguien en la cabeza, por ejemplo, le golpea. Una persona ya, pues, un ser vivo, pues ya hace acciones. Corre, respira, es decir, hace cosas que también lo definen. Y estas acciones implican una serie de cosas, o sea, una serie de pasos o de una serie de, pues como dices eso, de acciones que va a hacer. Por ejemplo, respirar, pues implica tomar aire, ¿no? Inspirar aire, llenar los pulmones, oxigenar el cuerpo, ¿vale? O podríamos entenderlo de aumentar el nivel de oxígeno en el cuerpo y disminuir el nivel de dióxido de carbono. Lo podemos tomar como queramos. Por ejemplo, una persona cuando corre, pues puede incrementar su velocidad, ¿vale? A lo que voy es que las acciones, básicamente la programación de objetos, lo que hacen es variar el valor o variar las propiedades, las características del objeto, ¿vale? Los objetos hacen una serie de cosas, pero básicamente la idea en programación orientada a objetos es que las acciones implican que realizan un cambio en esas características. Si, por ejemplo, una persona tiene una característica de velocidad, si la persona corre, ¿vale? Corre, lo que hace es incrementar la velocidad, ¿vale? Si la persona se para, lo que hace es que la velocidad la va a poner a cero. Por tanto, los objetos tienen una serie de características que lo definen y una serie de acciones que, aunque se hacen más cosas, implica, en última instancia, variar las propiedades o las características del objeto, ¿vale? Y también las acciones pueden hacer que nosotros invoquemos otras acciones en otros objetos que van a variar las características. Si yo, por ejemplo, una piedra que está parada o un balón que está parado, que su velocidad cero, lo golpeo, no solamente varío la velocidad de mi pierna, sino varío también la velocidad de la pelota, porque la pelota va a empezar a coger una velocidad y se va a mover. La velocidad de esa pelota la he modificado yo a través de la acción golpear, que implicaría la acción de, por ejemplo, acelerar la pelota, ¿vale? Acelerarla. Y eso implicaría cambiar la velocidad de la pelota. Y además cambiar la posición de esa pelota en el espacio. E incluso variar la forma temporalmente de esa pelota. Etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Bien. Pues esas son las características básicas. Por tanto, todo objeto... Y cuando hablo de objeto, fijaos bien, todo en el universo, personas, animales, las cosas, todo en esencia, hasta el universo entero es un objeto. Y de hecho en Java, por ejemplo,
todos los tipos de objetos son en esencia un objeto. Ya me estoy adelantando con el tema de la herencia. No me quiero adelantar. Vamos a ir poquito a poco. Pero básicamente un objeto tiene unas propiedades que hacen referencia a sus características, ¿vale? Y tiene una serie de acciones. Son capaces de realizar una serie de acciones, ¿vale? Esto en programación orientada a objetos lo voy a poner mejor así. Tiene una serie de métodos que se denomina. Métodos o funciones de clase. De objeto. Métodos que hacen referencia a las acciones. Por tanto, las propiedades hacen referencia a las características del objeto y los métodos hacen referencia a una serie de acciones que en última esencia van a variar esas características, tanto propias como cuando interrelacionamos con otros objetos, también las de los otros objetos. Pues bien, hemos terminado este vídeo. Espero que el vídeo te haya servido un poco para clarificar esto. Bien, en el próximo vídeo vamos a definir lo que es clase y objeto, definir la diferencia que hay entre clase y objeto en sí. Pues sin más, te emplazo al próximo vídeo y te envío un saludo.